Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 3 futbolistas que serán convocados de cara a esta fecha FIFA de marzo. Si bien es cierto que todavía faltan unos días para que Lionel Scaloni entregue la nómina definitiva, el DT ya está siguiendo de cerca a nombres que hoy por hoy están teniendo muy buen presente en el fútbol europeo, y en este video te vamos a estar contando quiénes son estos 3 futbolistas. 2 de ellos estarán siendo convocados, en caso de serlo, por primera vez para la selección mayor, mientras que el restante ya había sido convocado con anterioridad. Sin embargo, en las últimas citaciones, estamos hablando de lo que fueron las convocatorias de la selección argentina tanto para las fechas FIFA de octubre y noviembre del año pasado, cuando se jugaron eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, no había sido llamado, por lo que puede ser un regreso más que interesante si tenemos en cuenta que es un futbolista que en su momento había tenido un lugar en la consideración muy alta por parte del DT. Veremos si puede aprovechar su oportunidad, veremos si los 3 pueden aprovechar esta gran chance, porque no solamente se empieza a definir la lista de esta próxima fecha FIFA de marzo, sino que también se empieza a definir la nómina definitiva rumbo a la Copa América 2024. Empecemos. El primero de los jugadores de los que vamos a hablar está teniendo un rendimiento superlativo en el Porto de Portugal. Es Alan Varela, exjugador de Boca Juniors en la Argentina, y que está siendo sorpresivamente uno de los mejores mediocampistas centrales de todo el continente europeo. Y digo sorpresivamente no porque sus cualidades y aptitudes dentro del campo de juego no le permitan serlo, sino porque nadie se imaginaba que con tan solo 6 meses en el fútbol de Europa ya se iba a convertir en un volante central que tuviera absolutamente todos los requerimientos para ser un futbolista de selección argentina. Le juegan contra la gran pelea que hay en su puesto, porque la realidad es que si bien Argentina no tiene un volante central tan definido, porque los que han jugado en esa posición durante el último tiempo son Enzo Fernández y Alexis McAllister, que no son futbolistas que jueguen específicamente de volante central, también hay que tener en cuenta que en ese lugar de la cancha están Leandro Paredes y Guido Rodríguez, 2 jugadores que sí juegan de volante central. Por eso mismo no la va a tener tan fácil Alan Varela, pero mientras siga teniendo este rendimiento en el Porto, casi con seguridad que va a tener facilidades para ser convocado y para ser un jugador que quizás no en la Copa América, pero sí más adelante va a tener una consideración más que importante y alta en la cabeza del cuerpo técnico de la selección argentina. Por lo pronto, igual la idea de citarlo para esta fecha FIFA de marzo está más latente que nunca, y las posibilidades de que esto suceda son muy pero muy altas. Quieren aprovechar este buen momento. Es un jugador que está disputando octavos de final de UEFA Champions League. El Porto le ganó en la ida 1-0 al Arsenal en condición de local, y durante esta próxima semana se jugará el partido de vuelta. Podríamos tener a un Varela convocado a selección argentina en cuartos de final de Champions si es que el Porto logra la clasificación en Inglaterra, algo que no es tan fácil, pero que en definitiva podría conseguir con un empate, y que con el nivel que está teniendo Varela podría ser más sencillo de lo que uno se espera. Es un futbolista de un muy buen pase, es un jugador que, más allá de que su fuerte sea la marca y la ubicación, la realidad es que a la hora de distribuir la pelota tampoco es un futbolista negado, y que obviamente, en caso de que le llegue la hora de vestir la camiseta albiceleste por primera vez, deberá aprovecharlo al máximo, porque, como dije, no será fácil ganarse un lugar en su posición. Es verdad que después de la Copa América puede llegar a haber un recambio importante en algunos sectores, pero da la sensación que en el lugar en el cual se desempeña Varela, el recambio no va a ser tan grande, porque Enzo Fernández y Alexis McAllister son 2 jugadores todavía muy jóvenes, y porque Guido Rodríguez y Leandro Paredes todavía tendrían restos, si es que siguen compitiendo en el alto nivel europeo, para llegar al Mundial del 2026. Sin embargo, esto no significa que Varela no pueda pelear, no pueda competir,
porque está jugando en el Porto, un grande de Europa, uno de los equipos más importantes del fútbol europeo durante también estos últimos años, porque más allá de no lograr salir campeón, siempre disputa Champions, siempre avanza a las rondas posteriores y se lo ha visto en su primera experiencia en el viejo continente verdaderamente con un nivel muy por encima de lo esperado, sobre todo en cuanto al tiempo que lleva en Europa. 8 meses es muy poco, pero en definitiva su nivel ya ha dejado muestras de que puede jugar con la camiseta de la selección. El siguiente jugador de esta lista es delantero y es Valentín Castellanos, atacante de la Lazio, que también está teniendo una buena temporada. Es cierto que no es titular indiscutible en el equipo italiano, otro conjunto que está disputando octavos de final de UEFA Champions League. Si bien es cierto que la realidad es que su presente quizás no es el mismo que el de Varela, tampoco se le exige lo mismo, porque al mediocampista central quizás lo que se le exige es tener un buen desempeño en la mitad de la cancha, mientras que Castellanos, al ser centroatacante, si no mete goles difícilmente alguien pueda decir que esté rindiendo en un buen nivel. Sin embargo, si analizamos todo lo que ha sido la continuidad de Castellanos en el fútbol de Europa, luego de haber sido el mejor jugador de la Liga de los Estados Unidos en el año 2021, salió campeón con el New York City de la MLS. Posteriormente a eso, lo que fue su año en el Girona, donde estuvo a préstamo, en esa oportunidad mucho tuvo que ver el hecho de ser un equipo del City Group, el mismo grupo que domina el New York City también forma parte de la dirigencia del Girona, por lo que fue fácil instalarlo en el fútbol europeo. Sin embargo, ahora el Lazio quería dar un salto más hacia adelante en lo que respecta a su carrera futbolística. En el equipo español con anterioridad había quedado muy marcado de manera positiva por la tarde-noche en la cual le convirtió con el Girona 4 goles al Real Madrid en una victoria 4-2. Castellano marcó un póker en aquel cotejo, siendo la gran figura del partido y siendo uno de los pocos jugadores en la historia del fútbol que ha logrado convertirle 4 tantos al equipo merengue, desde Robert Lewandowski con el Borussia Dortmund, que no había ningún futbolista que lograba ese hito. Ahora con la Lazio está claro que la competencia es mucho mayor. Si bien es verdad que el equipo italiano en la Serie A no está teniendo la mejor de las performances, en la Champions League, al igual que lo que hizo el Porto de Alan Varela, la Lazio derrotó en condición de local 1-0 al Bayern Múnich de Alemania y debería lograr una igualdad en el cotejo de vuelta como para meterse entre los 8 mejores del certamen. Parece algo complicado, más allá del momento del equipo de Alemania, porque el Bayern Múnich no está pasando el mejor de los momentos. La realidad es que en el Allianz Arena el Bayern debería derrotar a la Lazio. Pero en definitiva Castellanos es una de las grandes esperanzas, sobre todo por su juventud, tiene tan solo 24 años y por su capacidad goleadora, como para poder sorprender a los alemanes y hacer que la Lazio se meta entre los 8 mejores de la competencia. Por lo pronto, al igual que sucede con Varela, su situación en la selección argentina estaría complicada como para pelear un lugar rumbo a la Copa América. Los dos futbolistas que se desempeñan en el mismo lugar que Castellanos, que son Lautaro Martínez y Julián Álvarez, están uno de ellos pasando un excelente presente como es Lautaro, goleador indiscutible de la Liga Italiana y figura del Inter, y el otro, Julián Álvarez, que quizás ha vuelto a ser suplente en el City tras el regreso de Haaland, pero en la selección argentina siempre ha estado muy por encima, y cuando digo muy por encima es demasiado por encima de lo esperado, por lo que es muy complicado que Castellanos pueda ir a la Copa América. Sin embargo, si logra tener un rendimiento superlativo en la Lazio, podría seguir siendo convocado. Por lo pronto, en esta fecha FIFA de marzo, sería una de las opciones de Scaloni para jugar en el sector ofensivo. Y el último de los jugadores es defensor. Ya hablamos de un mediocampista, ya hablamos de un delantero y ahora toca hablar de un futbolista que se desempeña en la parte de abajo del terreno de juego y que ya fue convocado con anterioridad por Lionel Scaloni, inclusive llegó a pelear un lugar para ir a la Copa del Mundo del 2022. Es cierto que la pelea quizás fue un tanto lejana, teniendo en cuenta que hay muchos futbolistas que juegan en la misma posición que él. Sin embargo, con vistas a lo que va a ser la próxima Copa América, este es el que más chances tiene de formar parte de la misma y también de lo que va a ser la post-competición,
Facundo Medina, hombre del Racing Club de Lens, está teniendo las posibilidades latentes como para formar parte de la selección argentina de manera más consistente y regular. Ya había sido citado con anterioridad por Scaloni, pero durante las últimas convocatorias, las de octubre y noviembre del año pasado, lamentablemente no le tocó formar parte del combinado nacional por distintas circunstancias. Lo que tiene de positivo es que es un futbolista que puede jugar de segundo marcador central, es decir, de segundo zaguero, puede jugar de lateral izquierdo, estas dos posiciones en una línea de 4 defensores, y también en una línea de 5 se ha movido como stopper por izquierda. Todo esto en la selección y también en su equipo. El Racing Club de Lens tuvo una temporada 2022-2023 sensacional, donde quedó segundo en la liga francesa a tan solo una unidad del Paris Saint-Germain, y esta temporada ha logrado disputar la fase de grupos de la UEFA Champions League. Lamentablemente quedó afuera en la primera ronda, salió tercero en el grupo B por detrás del Arsenal y del PSV Eindhoven, y logró ahora meterse en la UEFA Europa League, que es la competición que está disputando obviamente junto con todas las competiciones nacionales en Francia. El hecho de que en esta citación de la fecha FIFA de marzo no vaya a estar Lisandro Martínez, lesionado en el Manchester United, y posiblemente tampoco lo esté Marcos Acuña, lesionado en el Sevilla. Esto último no está 100% confirmado, teniendo en cuenta que si bien Acuña se lesionó, todavía quedan algunos días como para que se jueguen los partidos amistosos ante El Salvador y Costa Rica, pero aún así Scaloni va a llamar a una gran cantidad de jugadores. No es lo mismo la citación que tiene que hacer para la Copa América, que si bien todavía no está el número confirmado, va a ser un número fijo. Hay que ver si son 23, si son 24, si son 26, si son 28. Uno cree que entre esos números estará la cantidad de jugadores que propondrá la Conmebol para las nóminas definitivas, pero para lo que es esta fecha FIFA de 2 partidos amistosos en los Estados Unidos en este mes de marzo, el DT del combinado nacional puede llamar a cuanto futbolista quiere, y teniendo en cuenta las lesiones y los posibles jugadores tocados, va a llamar a una enorme cantidad de futbolistas, entre los que se destaca, claro está, Facundo Medina, un jugador de buena salida con el balón, un futbolista zurdo que además tiene buen juego aéreo tanto en el área propia como para defender, como en el área rival para atacar, y además es un defensor que viene teniendo un nivel constante y regular durante bastante tiempo en el Racing Club de Lens. Lo que le queda ahora es en definitiva ganarse el lugar para la selección argentina. Luego de la Copa América, tanto Acuña como Tagliafico deberán rever su lugar en la albiceleste, teniendo en cuenta que ya tienen más de 30 años, y ahí es donde Medina podría ser un jugador muchísimo más regular y tener muchísima más continuidad con la camiseta de su país. También obviamente, además de estas dos posibles ausencias, dependerá del nivel que él mismo pueda mostrar. Hasta que no salga la lista definitiva, los nombres que irán apareciendo serán muchos. Ayer subí una lista de 3 futbolistas sub-23 que estaría convocando a Lionel Scaloni para esta fecha FIFA, y hoy hablé de otros 3 jugadores que siguen siendo jóvenes, son un poco más grandes, ninguno es sub-23, pero que en definitiva también tienen un futuro muy esperanzador, no solamente en la selección argentina, sino en el fútbol europeo en general, y Scaloni los viene siguiendo de cerca ya desde hace bastante tiempo. El entrenador de la nación campeona del mundo en Qatar 2022 está buscando futbolistas que puedan ser recambio en un futuro no tan lejano, que puedan aportarle a la selección argentina cosas que quizás no le han aportado futbolistas en este último tiempo, no porque en general a Argentina le haya faltado algo extra, pero en definitiva, si se puede seguir buscando opciones y alternativas para seguir agrandando lo que ha sido la albiceleste durante estos últimos años, muchísimo mejor. La lista saldrá dentro de un par de días y ahí ya tendremos absolutamente todo mucho más claro.